Somos el Ministerio Palabras del Maestro, trayéndoles a ustedes el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo mediante su bendita palabra, para que abunden la gracia y la paz en sus vidas, como dice 2 de Pedro 1:2. Y vamos en esta sexta lección a hablar por qué Dios se tardó en dar la ley. Porque realmente cuando Adán y Eva pecaron y aumentó la maldad en el mundo, Él pudo haber dado la ley para de una vez poner el estándar que Él quería en la humanidad. Bueno, por ahí de Génesis 6 dice que ya el pecado era tanto en el mundo que a Dios le dolió haber hecho al hombre. Habían pasado 1656 años cuando Dios tiene que mandar el diluvio, porque a pesar de que Dios es tan paciente y lleno de misericordia, no podía soportar la maldad. Y creo que más lo que le pasaba a Dios era que su corazón de compasión hacía que le doliera ver a la humanidad entregándose al pecado y teniendo que soportar la consecuencia del pecado, como la destrucción de la familia, como las enfermedades que son netamente consecuencia del pecado, algunas, me refiero a esas, el montón de consecuencias que son directas del pecado, como ellos mismos se estaban haciendo daño por el pecado. En realidad, Dios debe haber sufrido eso, como vemos algunos de nosotros, digamos, cuando vemos a alguien que está drogándose, que está mal, tirado en un caño, se nos hace el corazón chiquitito. Ese es como el que no soportamos la maldad, pero es más, un no soportar de iras no es sino de compasión. Qué dolor me da a mí ver a un joven que en vez de tener una vida como joven de disfrute y bienestar, está tirado en el suelo drogado. No tiene paz, no tiene gozo, no tiene hogar, no tiene familia. Eso es más o menos lo que yo pienso, y eso que nosotros somos malos a comparación de Dios, ¿verdad? ¿Qué pudo haber sentido Dios? Había tanta corrupción que ni la hemos conocido hasta ahora en el tiempo de Noé. Imagínense que Dios pudo haberles puesto ahí la ley para Adán y sus descendientes, pero había un problema. Si los descendientes de Adán no respetaban a Dios como lo hizo Caín, que no lo respetó y no lo agradó cuando él dio de la ofrenda que él tenía que dar. Él sabía que estaba haciendo mal. No crea el oyente que es que fue Dios injusto. Ay, mira, es que no le gustó a Dios la ofrenda de Caín. No. Dios no es injusto. Dios es amoroso y Él estaba viendo con su corazón de amor y compasión y misericordia a Abel, a Caín y a toda la humanidad. Pero Caín no quiso darle lo mejor. No quiso. Entonces, si los descendientes de Adán, como Caín, no respetaban a Dios, hubiera sido peor si en ese momento Dios les hubiera mostrado que eran tan malos que necesitaban una ley. Eso es lo que yo pienso. Recuerde que el conocimiento del pecado aleja a la gente de Dios. Entre más hay ley, más se siente el hombre culpable y más puede alejarse de Dios. Por eso Él tenía que operar solamente en amor por ellos. ¿Qué pasa con el diluvio? Bueno, que ya fue la opción para deshacerse de una humanidad que no había querido escuchar nada. Si vemos el diluvio como una expresión del amor de Dios, podemos entender por qué Dios lo hizo. Creo que el pecado, como dice ahí, que se había multiplicado tanto en la tierra, dice que eran solo 8 personas justas las que quedaban.
que si Dios no hubiera intervenido con un diluvio, no hubiera habido cabida para el plan de salvación. Ya ni quedaban vírgenes en la tierra, no quedaban vientres que Dios pudiera usar para traer a su Hijo. Él tenía que limpiar la tierra por la misma humanidad. Entonces Dios tenía que intervenir. Esa fue la manera que Dios intervino en el primer diluvio. Yo digo que es el primer diluvio cuando murió toda la humanidad, porque hubo un segundo diluvio donde también morimos, que fue la cruz. La cruz es el segundo diluvio. Todos morimos, solo que no todos se dieron cuenta que había muerto el pecado. Nosotros, los hijos de Dios, sí sabemos que nos mató esa cruz y que nos quitó el pecado y que nos mató del mundo de pecado, y vivimos en el reino celestial a pesar de que estamos aquí en la tierra. Pero bueno, eso es simplemente algo que me gusta verlo así, porque creo que hubo 2 diluvios. En el primer diluvio, entonces, mata a toda la humanidad y queda Noé y su familia. Y yo creo que fue un acto de amor para la humanidad en general. Entonces la ley, vemos que no fue la primera elección de Dios. Primero fue el diluvio, después la ley, después Cristo. Pero si no fue la única elección de Dios, fue por lo menos, hizo el intento haciendo otras cosas para no poner una ley al hombre. La ley era demasiado pesada y el hombre le iba a costar entender para qué fue puesta, porque la ley no fue puesta para que se cumpliera así al 100%. Simplemente era un estándar que Dios le estaba dando a la humanidad para que fueran guardados. Es más, si nosotros vemos los 10 mandamientos como un ejemplo de las 613 leyes que dicen que hay en el Antiguo Testamento, vemos que es una manera de decirnos con mucho amor que si nosotros nos acercamos un poquito a ese estándar, nuestra vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer mandamiento, si ponemos al Señor en primer lugar y no tenemos otros dioses, es que nos va a ir bien. Deuteronomio 30:19 lo dice: escoge pues la vida para que tú y tus descendientes vivan. Es escoger a Dios lo que nos toca a nosotros, y miren que hay bendición, no para nosotros nada más, sino para nuestra descendencia. Escoger a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Una vez escuché que la descendencia de John Wesley, en la descendencia hubo maestros, profesores, directores de escuela, hubo misioneros, pastores y un montón de gente de este tipo que ayudó a la humanidad, que bendijo a la humanidad. Y decía ese señor que no, el que contaba esta descendencia, que no había habido maleantes en esa descendencia. No sé hasta qué generación. Pero imagínense cómo sería de limpia la tierra si nosotros escogemos a Dios como nuestra primera opción para nuestra vida, si lo ponemos a Él como Señor de nuestra vida. Eso es lo que Dios quería cuando pone un mandamiento, como que lo pongamos a Él en primer lugar. No es porque Dios es un Dios egoísta, prepotente. No, es porque a nosotros nos conviene ponerlo en primer lugar. Porque cuando lo ponemos en primer lugar, el enemigo no tiene nada que hacer con nosotros. Tiene que huir, y tiene que huir de nuestra familia. Si yo le estoy hablando a alguien que me está escuchando, que está pensando qué hacer con su descendencia, con sus hijos, en vez de estar nada más ahí como el juez o jueza en la casa, diciendo qué deben hacer bien o qué mal, sea usted el testimonio de amor que sus hijos necesitan.
Acéptelos como son, en vez de estar criticándolos por todo lo que hacen, que tal vez sí no sea bueno, ¿verdad? Lo que están haciendo, tal vez si usted tenga razón, pero eso no lo va a llevar a ver a sus hijos en bendición, a ver a sus hijos en el Señor. Ámelos y ponga al Señor en primer lugar en su vida personal y que vean a un Dios de amor en usted y verá que la descendencia suya va a caminar también conforme Dios. Esta es la maravilla de conocer a Dios y eso es lo que Dios quiere. Dios no quería una ley que pudiéramos obedecer completamente, no, era un estándar y que pudiéramos decir cada uno de nosotros, Señor, no puedo si tú no me ayudas. Si tú no lo haces en mí, no puedo hacerlo. Así es que entrego todo y descanso en ti. Ese es verdaderamente el propósito de la ley y por eso fue porque Dios tardó tanto en dar la ley. Bendiciones.